Muchas bendiciones para todos en este nuevo amanecer. Vamos a estar leyendo la instrucción de la palabra en el Salmo 139, verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén y amén. El salmista David estaba pidiéndole a Dios que mirara dentro de su corazón si había perversidad en él y por favor lo guiara por el camino de lo eterno. Tenemos que aprender a desarrollar conciencia de lo que hacemos y de lo que sentimos. La Biblia misma dice que Dios nos enseña en las noches en nuestra conciencia. Hay que prestar atención a esto, es decir, cada vez que voy a hacer algo, esto debe ser con plena claridad de por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué propósito de Dios hay en lo que estoy haciendo. Jesús tenía plena conciencia de lo que estaba a punto de hacer la noche anterior a su arresto. Tomó el papel de un siervo y comenzó a lavar los pies de los 12, incluido Judas. Jesús hizo esto como ejemplo de amor y de humildad. Y en el Evangelio, según Juan capítulo 13, verso 3, dice que Dios puso todas las cosas bajo el dominio de Jesús y que había salido de Dios y a él volvería Jesús. Él estaba profundamente consciente de quién era él y de su identidad como hijo de Dios, de su poder, de su autoridad, pero sobre todo de lo que hacía y para qué y por qué lo hacía. Jesús marcó la diferencia entre un religioso y alguien que verdaderamente obedece a Dios y sigue el plan único de su verdadero propósito. De ese mismo modo, cuando nosotros somos conscientes de nuestra identidad como cristianos, esto nos da el valor para llevar una vida diferente. Es posible que esta nueva vida no cumpla con las expectativas de muchos, pero lo importante es que esté alineada a la voluntad de Dios. Jesús tuvo que enfrentar intensas y crudas experiencias y fue capaz de expresar libremente lo que sentía ante los demás sin reservas, con respeto pero sin reservas, seguro de sí mismo porque él no se escondía para hablar la verdad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él no escondía cosas malas dentro de su corazón. Jesús siempre se mostró genuino, experimentó una gama de emociones y no las escondió. Él no dijo, soy muy poderoso, no, él se mostró humano a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, porque Jesús era humano. Y como muchos hoy pueden decir, pero es que para Jesús era fácil porque él era el Hijo de Dios y él es el Hijo de Dios. Pues quiero decirte, Jesús estaba en un envase de carne como tú y como yo, pero se mantuvo puro, limpio y no permitió que la voluntad del mundo gobernara sobre él. No se contaminó, no llenó su corazón de maldad. Se mantuvo firme en santidad para poder pagar el precio de nuestra propia maldad. Tú y yo debemos tener una identidad clara y yo te invito, antes de hacer algo, no lo hagas por impulso. Siempre debes orar y decir, Dios, ¿qué propósito tienes tú en toda esta situación? Enséñame, Espíritu de Dios, ¿qué de bueno hay en esto y qué de malo hay en lo que voy a hacer? Debemos tener una conciencia clara, siempre dirigida hacia el propósito de Dios para poder tener también una conciencia tranquila, sin culpa y en paz. En este hermoso día te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.